Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Qué alegría estar otra vez aquí con ustedes. Lamento tanto no poder estar seguido con los hermanos, con ustedes, porque la iglesia pues ha crecido, gracias al Señor, que no debemos ser egoístas por el crecimiento de la iglesia. A veces uno quisiera que la iglesia fuera nada más 2 iglesias y ahí, para estar todos los días ahí los hermanos juntos. Pero como la obra de Dios tiene que crecer y cumplirse esa promesa del Señor, que su iglesia, que Él estaría levantando su iglesia en todo el mundo y habría muchas iglesias. Así que humanamente es muy triste para nosotros que ya no podemos estar así como juntos, como vernos más seguido, pero también es un gran orgullo y un gran regocijo ver lo que Dios habló, prometió y verlo cumplido el día de hoy. Nosotros lo estamos viendo, el cumplimiento de esa promesa que el Señor hizo a aquellas 4 personas que estábamos allí orando y que orábamos de 7 a 12 de la noche todos los días por un año, me acuerdo. Y cuando ya Dios comenzó a dar los dones espirituales, cuando Dios comenzó a manifestarse, a hablarnos y a hacer esa promesa tan linda que decía, sigan congregándose, sigan reuniéndose aquí, así como van, como están, no vayan a otras denominaciones, a otros lugares, no vayan porque no me buscan y nadie busca lo espiritual. Y como ustedes están buscando lo espiritual, yo les voy a dar lo espiritual. Y sigan congregándose, que yo me encargaré de hacer una iglesia muy grande en Colombia y en todo el mundo. Esas fueron esas promesas hermosas del Señor. Y ya hoy en día han pasado ya 50 años más o menos. Pero hay más de 1000 iglesias, ya hay más en 60 o 70 países donde hay grupos pequeños, pero los hay en diferentes países del mundo. Está allí la gente buscando a Dios y lo hermoso ver esos grupos por allá, esos países de África, de Asia, donde pues los idiomas son tan diferentes y allí la gente teniendo pues sus costumbres, teniendo su cultura, sus tradiciones, sus creencias, ya les llegó la palabra del Señor y ya han entrado al conocimiento del Señor. Me envían videos, me envían fotos de la forma como se reúnen, como oran, como cantan en su idioma, y qué hermoso, eso es emocionante, hermanos. Ver la gente, ver cómo Dios, a todas esas gentes allí mirándolos, Dios en su misericordia, viendo Dios esos corazones dispuestos para el Señor, y Dios sin mirar razas, ni mirar idiomas, ni culturas, sino Dios mirando es un corazón necesitado. Eso es lo hermoso, y eso pues también a uno lo llena de mucho entusiasmo y de mucha emotividad para seguir adelante en esta lucha que tenemos nosotros con nuestro enemigo, pero aquí gozosos y felices sirviéndole a Dios. Así que hoy pues vamos a deleitarnos en las enseñanzas de nuestro Dios. Pueden sentarse. Y pues yo sé que aquí hay hermanos que no asisten aquí a Orlando, sino vienen de otro lugar, pero igualmente bienvenidos. Igualmente hoy nos vamos a deleitar en la meditación de la palabra de Dios, a aprender la doctrina. Y pues también yo me siento muy feliz, hermanos, porque se han cumplido tantas cosas en mi vida, de todo lo que Dios prometió hace muchos años, y yo veo el respaldo del Señor para su iglesia. Veo cómo Dios ha estado cumpliendo día tras día esas promesas, cómo nos da ese respaldo, cómo nos defiende, cómo Dios está atento a todos nosotros para protegernos, para guardarnos, para ayudarnos. Dios atento también a hacer milagros a la gente, a darle sanidades, a dar señales, a mostrar su poder, su presencia. Todo eso nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría.
Y el Señor entonces manifestándose con las personas, hay que creerle al Señor, hay que confiar en Dios, confiar en el Señor. En nuestras oraciones, cada vez que oramos a Dios, confiemos en Dios, porque Él cumple, Él nos oye y Él quiere que verdaderamente nuestro corazón esté dispuesto para Él en todo. Y que cuando oremos y hagamos peticiones a Dios, creamos y confiemos que la voluntad de Dios siempre estará con nosotros, que Él nos va a tender la mano y que nos va a bendecir. Y es muy importante leer la Biblia, muy importante repasar una y muchas veces la lectura de la Biblia, porque leyendo la Biblia es como empezamos a conocer a Dios, a conocer sus caminos. Por ejemplo, ahora se acercan muchas fiestas, ¿no? Para final de año. Se acercan tantas festividades, tantas tradiciones de los hombres, tradiciones de las religiones, costumbres de la gente. Cada país tiene sus costumbres, tiene su tradición, sus fiestas, sus creencias, sus agüeros, bueno, tantas cosas. Y nosotros de una u otra manera estuvimos involucrados en todo esto. Pero una vez que conocemos la voluntad de Dios y conocemos la palabra del Señor, ya es el momento en que Dios quiere que nosotros nos apartemos, cambiemos y hagamos la voluntad de Dios, para que asimismo nosotros podamos tener triunfos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida material también. Porque también en nuestra vida material, o para nuestra vida material, Dios ha hecho promesas que nada nos faltará, que tendremos siempre lo necesario y que Dios siempre estará con nosotros en todo. Pero si nosotros vemos que algo nos hace falta en las cosas materiales, que todavía nada es completo, tal vez le estamos fallando a Dios, tal vez no estamos creyendo o a Dios no le estamos dando el lugar que Él se merece. Y por lo tanto que así mismo nosotros, en medio de quizá esta ignorancia o que nos haga falta de conocer más a Dios, para evitar todo esto tenemos que leer Biblia constantemente y asistir siempre a la enseñanza, a la doctrina del Señor, para poder nosotros lograr ser esos verdaderos hijos que Dios quiere que seamos, los hijos de Dios. No estamos aquí en la lucha de ser los hijos de Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de las fiestas, de las tradiciones, del paganismo, de lo que el hombre ha hecho, bueno, desde el principio, de lo que nosotros también de pronto hacíamos, y vamos a mirar si el día de hoy, nosotros que ya hemos conocido al Señor, será lícito, si podremos otra vez estar involucrados en estas cosas, o qué pensará Dios de nosotros, o qué nos aconseja Dios, o qué debemos hacer para agradar al Señor. Así que yo vamos a estar leyendo aquí algunos versos. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia en Éxodo 20, capítulo 20. Una orden que dio el Señor a su pueblo, a Moisés, específicamente a Moisés. Dios le habló, le dio los mandamientos. Y Dios le dijo a Moisés que tenía que enseñarle al pueblo de Israel, enseñarle los mandamientos para que ellos fueran felices en la vida en todos los aspectos. Y que no solamente estas bendiciones o estos mandamientos aquí en Éxodo 20 era para el pueblo de Israel de aquel entonces, sino que esto sería para su pueblo, para su iglesia en el futuro también. Así que todos estos mandamientos son también para nosotros el día de hoy. Porque como Dios nunca cambia, Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer y hoy.
Entonces él ayer lo que enseñó, lo enseña hoy. Lo que él ordenó ayer que no había que hacer, hoy también lo enseña que no hay que hacerlo. Entonces él es el mismo. Y la doctrina nunca cambia, aunque hayan pasado muchos años, muchos siglos, pero la palabra está vigente porque Dios es vivo y poderoso y Él vive y existe. Entonces por eso nada cambia en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Aquí cuando le decía a Moisés que enseñara, y le dice aquí en el verso 21, dice: el pueblo estuvo a lo lejos, porque era que en ese momento estaba Moisés hablando con Dios allí en el monte Sinaí. Moisés hablaba con Dios y el pueblo estaba lejos, pero ellos veían el resplandor y el fuego en el monte Sinaí de esa manifestación que Dios estaba dando en esos momentos cuando estaba hablando con Moisés y dándole las leyes y los mandamientos. El pueblo veía desde lejos el fuego, veía las nubes, veía muchas cosas hermosas. Y ellos estaban esperando que Moisés descendiera del monte para que él les contara qué era lo que estaba aconteciendo. Y dice en el 21, dice que el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dice que Dios estaba en una oscuridad, pero esa oscuridad no eran las tinieblas, no era una oscuridad negra, sino era más bien, dice que una nube estaba tapando al Señor de los ojos de Moisés. Pero Moisés oía al Señor y Dios le hablaba y él no lo veía porque la nube cubría. Esa era la oscuridad que dice aquí que estaba allí Dios con Moisés. En el verso 22 dice que Jehová le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y les da un mandamiento: no hagáis conmigo dioses de plata. Dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Y ahí le hizo la prohibición rotunda, que no había que hacer con Dios ninguna estatua, pintura, que no había que hacer ni de madera, ni de piedra, ni de oro, ni nada de estas cosas. Los seres humanos no deberían hacer ninguna estatua, ningún Dios que dijeran: este es el Dios que le habló a Moisés, este es el Dios que hizo a Adán y Eva, este es el Dios que le habló a Abraham. El Señor lo prohibió rotundamente. Pero el pueblo entonces siguió avanzando en su tiempo. Aquí en Deuteronomio 18, aquí pasemos un momentico aquí a Deuteronomio 18. Como ahí también se repite la ordenanza. En Deuteronomio 18:9 está Moisés hablándole al pueblo y recordándole las ordenanzas que Dios le había dado a él para que a su vez le dijera al pueblo, les recitara estas ordenanzas. Y les dice en el verso 9, le dice: cuando entres, dice Dios a Moisés y al pueblo, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esto significa, hermanos, que las naciones en ese tiempo, ya había algunas naciones que ya pues la tierra se estaba poblando. Y entre esta población pues ya había muchas naciones y cada nación estaba siendo gobernada por su rey o por su patriarca. Entonces Dios le decía a Moisés: dígale al pueblo que cuando ellos entren en posesión de la tierra prometida, allí van a encontrar a unos vecinos, a un poco de gente, algunos pueblos, algunas ciudades, algunos habitantes, y ellos tienen sus costumbres paganas. Ellos son idólatras.
Ellos están adorando ídolos, están adorando dioses ajenos, están adorando demonios, están adorando a los muertos, invocando a los muertos y otras cosas más. Ustedes nunca vayan a hacer eso, lo que las demás naciones hacen. Eso fue lo que les dijo. Dice, no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué? Ni sortílego, ni hechicero. El 11 que dice, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ellos estaban practicando todo esto y por eso Dios los echó de su presencia y eligió al pueblo de Israel. Entonces dice el 14, dice, porque estas naciones que vas a heredar, ellos a agoreros, a adivinos oyen, mas a ti, pueblo de Israel, le decía, no te ha permitido Dios que haga estas cosas. Entonces, todas estas cosas vienen desde la antigüedad de las tradiciones y las costumbres y las veneraciones y las creencias y los agüeros y las supersticiones que hasta el día de hoy nosotros también las hemos aprendido. Algunas se practicó antes de llegar aquí a la iglesia, antes de conocer a Dios. Algunos estuvimos practicando todas estas cosas. Y Dios quiere ya que nosotros nos apartemos. Y como en la iglesia hay mucha gente reciente que viene, hay gente muy reciente, ellos también necesitan aprender el camino. Los que ya llevan algunos años en la iglesia ya saben que hay que apartarse y supongo que ya se apartaron de todo esto. Pero las personas recientes vienen y no comprenden muchas veces, entonces ellos siguen practicando su vida que llevan allí y vienen a la iglesia porque les encanta la profecía y vienen a que les profeticen y cuando salen se van para sus tradiciones, para sus fiestas, sus agüeros, sus creencias, para su religiosidad, el paganismo, todas estas cosas. Y de esta forma entonces, pues Dios no bendice a veces a la gente porque la persona, el hombre o la mujer no se han convertido a Dios. Pero nosotros estamos aquí para enseñar y también los hermanos, las hermanas antiguas de la iglesia también están para enseñarle a la gente reciente lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Hacerlo con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con mucha diplomacia, sin ofender, pero sí enseñarle a la gente el buen camino por el cual hay que seguir para agradar a nuestro Dios. Y así por eso les decía que en estos días se acercan algunas festividades que cada año tenemos que estar hablando lo mismo, estar diciendo lo mismo, que si la gente quiere recibir bendición de Dios, que si quieren triunfar, que si quieren que Dios les haga milagros y sanidades a sus hijos, a su familiar cercano que está enfermo, entonces que hay que abandonar también muchas cosas y creer en un Dios vivo, un Dios verdadero, en un Dios en espíritu y en verdad. Amén. A veces hay cosas tan sencillas para el hombre. Nosotros pensamos que es algo infantil, pero todo eso nos aparta de Dios. Vienen festividades como la que va a celebrar el mundo en este mes, ¿no? La festividad del 31, ¿no? Que eso es algo común. Común, yo no sé si es común en todo el mundo o común en algunos países que celebran estas fiestas. Pero estas fiestas, cuando la gente profundiza en ese tema, de dónde nació, quién se inventó o por qué hacen esa fiesta del 31, por ejemplo, lo que llaman aquí el Halloween, ¿no? Entonces nos damos cuenta y descubrimos que el día 31 es la fiesta del diablo. El 31 de octubre le celebran una fiesta al diablo, sus seguidores,
porque saben ustedes que el diablo tiene sus seguidores, ¿no? Y saben ustedes también que el diablo tiene su religión y tiene su templo y tiene sus seguidores, bueno, no vamos a decir iglesia, pero sí tiene su grupo, el diablo de seguidores. Y le honran al diablo, eso van y lo honran y lo alaban y hacen muchas cosas y lo veneran. Entonces en el 31 hacen una fiesta al diablo y en esa fiesta hay sacrifican seres humanos. Sacrifican vírgenes, muchachas, mujeres vírgenes, sacrifican también bebés recién nacidos, o le abren el vientre a la mujer y le sacan el bebé y se lo entregan al diablo. Todas estas cosas hacen en esas sectas. Todo eso lo hacen, aparte de ellos practicar la brujería, la hechicería, hacer brujería y hechicerías a los demás. Aparte de hacer todo eso y otras cosas más, hace esos grupos de personas. Entonces, hermanos y hermanas, si nosotros estamos siguiendo el camino de Dios, debemos cuidarnos nosotros y enseñarles a nuestros hijos, nietos y bisnietos, como sea, enseñarles el camino y enseñarles que eso no agrada a Dios. Porque si el 31 se pone la gente a festejarlo, están festejando indirectamente al diablo. Y el diablo se pone muy feliz por eso, y entonces la gente va a sufrir las consecuencias. Las personas sufrirán las consecuencias por estas cosas. Bueno, ahora en el momento de las preguntas, ustedes si tienen alguna inquietud, duda o preguntas al respecto, pues tienen todo el derecho de hacerlo. Pero como una forma muy rapidita, les toco a ustedes estos temas. Lo mismo en el tema de diciembre, o el tema también de muchas fiestas religiosas de las religiones, de aquellas religiones idólatras, que hacen sus fiestas también y que la gente se involucra también en estas fiestas. También en noviembre hay en algunos países que celebran fiesta para los muertos, ¿no? Nosotros aquí estábamos leyendo que estas naciones de pronto también estaban celebrándole y adorando ¿qué? A los muertos. Miremos aquí en Segunda de Reyes capítulo 21 antes de continuar. En Segunda de Reyes capítulo 21, cuando ya el pueblo de Israel estaba en su apogeo, habitando en la tierra de Canaán, ya Dios les había permitido a ellos que los gobernara reyes, que fueran gobernados por reyes. Y había reyes en el pueblo de Israel. Unos reyes hacían lo bueno y otros reyes hacían lo malo delante del Señor. Y Dios estuvo enojado con el pueblo de Israel todos esos años, porque el pueblo de Israel nunca se sometió a su voluntad de Dios, ni escuchó, ni acató, ni obedeció las palabras o las ordenanzas de Moisés. Y por eso Dios se enojó tanto. Y mire que aquí en el Segunda de Reyes 21 habla que este Manasés, dice que era de 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Judá, en Jerusalén reinó 55 años. El 2 dice que hizo lo malo ante los ojos de nuestro Dios, porque él cometió e hizo todas las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel y de delante de la presencia del Señor. Y dice que este rey Manasés, en el 3 dice que volvió y edificó lugares altos que eran altares que le hacían a los dioses. Y dice que volvió a levantar esos altares, que era el del dios Baal, el dios Acera, dice la imagen de Acera, y adoró a todo el ejército de los cielos. Eso dice aquí en el verso 3. Adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Entonces este Manasés volvió otra vez a hacer todas las abominaciones que el rey Ezequías había destruido cuando él reinó allí en Judá. Él había destruido todos esos altares, el pueblo estaba bien, estaba enseñando lo correcto, y entra su hijo a heredar el reino y vuelve el hijo otra vez a hacer estos altares para adorar los ídolos, las imágenes de los dioses y ofender a Dios.
Y dice que adoró al ejército de los cielos, y el ejército de los cielos es el sol, la luna, las estrellas, los signos del zodíaco y demás espíritus y demás seres, espíritus que invoca la gente, demonios, muertos, también adoran a los muertos. Y hoy en día, como les decía, ahora en noviembre en algunos países invocan a los muertos, adoran a los muertos. Se va la gente al cementerio, les lleva comida y bebida a la gente que ya murió y los veneran. Y a la muerte, por ejemplo, le hacen trajes, vestidos y la visten como si fuera una mujer común y corriente y adoran todo eso. A todo eso se le llama abominación a nuestro Dios. Todo eso son las abominaciones. Y todo eso fue lo que Dios le prohibió al pueblo de Israel desde el principio, y el pueblo de Israel pecó en esto en toda su existencia como pueblo de Israel. Y por eso Dios los desechó, los castigó, y Dios los cortó de su presencia. Pero Dios tenía en su plan formar un pueblo santo y perfecto, un pueblo al futuro. Quien lo iba a formar, ese pueblo o esa iglesia o esos creyentes, era el Señor Jesucristo. Y que por eso nosotros hoy estamos aquí en la presencia del Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo, su obra que hizo cuando estuvo en la tierra, su sacrificio allí en la cruz del Calvario, y que Él nos llamó, nos buscó a nosotros, que estamos aquí en medio de millones de gente, y Dios nos miró, y eso es un privilegio muy grande, hermanos. Esto es un orgullo para nosotros que Dios nos haya mirado. Pero aquí estamos aprendiendo lo que el pueblo, lo que la gente hizo, y aquello en lo que nosotros debemos cuidarnos y no caer, sino que huir de todo esto, los que ya estamos en la iglesia y los que vienen recientes, pues enseñarles con mucho amor, enseñarles el verdadero camino. Entonces dice que este rey hizo tantas cosas malas, dice aquí en el verso 5. En el 4 dice que Manasés, el rey Manasés, dice, edificó altares en la casa de Dios. ¿Cómo les parece que en la casa de Dios, que era el templo que Salomón había construido para nuestro Dios, y que Dios había dicho que Él estaría en ese templo y que nadie debería profanarlo, y aquí ya lo profanaron? Porque dice que Manasés construyó altares en la casa de Jehová o en el templo de Salomón. Y Dios había dicho de esa casa, o de ese templo, el día que Salomón inauguró su templo, Dios le había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, en este templo. Le había Dios prometido a Salomón. Pero Manasés, este rey, entre ellos, porque fueron varios, cometieron las abominaciones, le llevaron la contraria a Dios y comenzaron a hacer la idolatría dentro del templo del Señor. ¿Qué más hizo Manasés en el verso 5? ¿Qué fue lo que hizo? Lean. Dice que le edificó altares a todo el ejército de los cielos. En los dos atrios de la casa del Señor o del templo que Salomón había construido a Dios. Vean lo cruel que cometió este rey. En el verso 6, la crueldad que hizo. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Cosa asombrosa, ¿no, hermanos? Qué tristeza de estos personajes, de estos reyes, lo que hicieron delante de Dios, pasar a su hijo por fuego. Eso era cruel. Su hijo ardían, ponían el fuego y allí vivo lo lanzaban al fuego para ofrecérselo a un dios, a Baal o a Astarot, bueno, a los ejércitos de los cielos. Todo esto haciendo esta gente, ¿cómo Dios no se iba a enojar?
Y el Señor pues se enojó tanto, y aquí en el verso 7 dice que y puso también una imagen de Acera, del dios Acera, que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho, es decir, en el templo de Salomón, en la cual Dios le había dicho a David y a Salomón, les había prometido, les dijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no escucharon, dice el verso 9, mas ellos no escucharon, sino que este rey Manasés los indujo para que hicieran este gran mal. Y destruyó así delante, digamos que por eso fue que el Señor se enojó y destruyó y acabó con el pueblo de Israel. Lo quitó de su presencia por estas abominaciones. Pero entonces, hermanos, también nosotros aquí en la Biblia, y hay una parte en la Biblia en Isaías también que nombra a Dios, cuando Isaías daba la profecía al pueblo de Israel, diciéndoles que si no se arrepentían, Dios los iba a castigar duramente por ellos estar andando en toda esta clase de abominaciones, de idolatrías, por no obedecer a Dios. El profeta Isaías siempre les habló y les profetizó, y ellos no quisieron oír, pero también Dios a través de Isaías prometía para el futuro un pueblo o una iglesia, un pueblo santo y perfecto. Y el Señor decía a través de Isaías: yo al futuro voy a levantar mi pueblo santo, mi pueblo perfecto, donde ningún inmundo va a pasar por ese pueblo, ningún inmundo, porque ese pueblo será perfecto. Entonces ellos decían: bueno, pero no sabemos qué pueblo perfecto será al que se refiere Dios. Pues Dios se estaba refiriendo era a su iglesia, a la iglesia que el Señor Jesucristo estaría edificando, construyendo, a esa iglesia que el Señor Jesús se ha dedicado a transformar, a cambiar a través de los dones y a través del Espíritu Santo. Pero esa iglesia dice que ya los inmundos ya no estarán, y eso es verdad, hermanos, porque cuando Dios cambia el corazón de un hombre y una mujer, este hombre y esta mujer se convierten a Dios, se convierten de tal manera que se apartan del pecado, se apartan de la idolatría, se apartan de ese paganismo y se apartan de todas esas abominaciones, porque la obra que el Espíritu Santo hace en los corazones de la persona es perfecta. Y nosotros aquí, quizá a algunos les hace falta cambiar, pero aquí estaremos en este proceso de cambio día tras día, porque el Señor dijo que Él iba a levantar su pueblo perfecto. Su iglesia sería sin mancha y sin arruga, y que sería una iglesia perfecta. Entonces aquí estamos en el proceso de cambio. Por eso nosotros debemos comenzar a abandonar aquellas cosas simples y sencillas que nos parecen algo simple y sencillo, pero nosotros no podemos caer en la idolatría, caer en las tradiciones, en las creencias de estar haciendo celebraciones, y de paso entonces allí estamos ofendiendo a Dios. Y si ofendemos a Dios de esta manera, pues Dios nos desecha, se aparta de nosotros y no nos bendice. Y así vengamos a la iglesia, así recibamos profecía, pero Dios dirá: no los voy a bendecir porque están haciendo lo malo, porque no se han apartado por completo del pecado, de las abominaciones, del paganismo, de las creencias, de todas esas prácticas idólatras que tiene el mundo, que tienen las religiones. Entonces en eso debemos cuidarnos, porque Dios es un Dios celoso. Dice que Él nos cela, que Él no quiere que nuestro corazón, nuestra mirada vaya tras de otras cosas, sino solo Dios. Amarle a Él sobre todas las cosas. Así que entonces nosotros debemos cuidarnos, porque vienen estos festejos.
Por ejemplo, en diciembre también, en algunos pueblos hay muchas fiestas de santos, de santas, de vírgenes. Hacen las fiestas, hacen comidas, hacen celebraciones, hacen muchos eventos para estar festejando al santo, a la santa o a la virgen, a lo que sea. Y entonces nosotros, como si tuviésemos necesidad, como si nos estuviéramos muriendo de hambre, ¿no? Como yo nunca he comido de eso que dan en ese día de la fiesta, entonces yo tengo que ir porque no es que me muero de hambre, sino me como ese plato de comida. Pues es mejor uno no comer eso, abstenerse, pero agradar a Dios. No ofender a la gente, lógico, aunque uno no va a ofender a la gente, pero yo voy a huir de todo eso porque Dios está primero. En diciembre también se celebra una fecha que adoran o dicen de la Navidad, por ejemplo, el 24 de diciembre. Entonces, en el 24 de diciembre, antes del cristianismo, antes del evangelio del Señor Jesucristo, se celebraba esa fiesta el 24 de diciembre, que era el nacimiento de un Dios. Y celebraban y le hacían la fiesta a ese Dios, el 24 de diciembre. Pero una vez que llegó el cristianismo, una vez que el Señor se fue y ordenó a los apóstoles predicar su evangelio, entonces la gente empezó, no, pero qué tristeza, ¿no? ¿Cómo así con esta fiesta que se hace el 24, con estas comidas, con estas comilonas, estos banquetes que se hacen? ¿Cómo así que nosotros vamos a perder esta comida, este banquete, esta celebración? No puede ser. Entonces la gente decía, no, yo no quiero convertirme al cristianismo, yo no quiero convertirme al evangelio, ser seguidora de Jesucristo, porque es que me encanta estas fiestas que estamos haciendo, y cómo así que el 24 de diciembre no voy a celebrar, ¿no? Entonces, ¿sabe qué hacía la gente? Los que predicaban el evangelio falsamente, los negociantes o los comerciantes de la palabra de Dios, que estaban supuestamente predicando un evangelio, y ellos, por ganarse la gente, no les enseñaban la doctrina perfecta, la doctrina exacta, no la enseñaban, sino que le decían, no se preocupe, usted venga, conviértase, vuélvase cristiano y siga haciendo sus fiestas, siga haciendo su fiesta. Y es más, como en ese tiempo estaban inmiscuidos los reyes, los gobernantes también, en el asunto de la religión y del cristianismo, como ellos también estaban allí, entonces ellos dijeron, no, pues ahora inventémonos que en el 24 de diciembre ya no es el nacimiento de ese Dios, ¿no? De ese Dios X, sino que más bien celebremos que es el nacimiento el cumpleaños del nacimiento de Jesucristo. Cuando Dios dijo, de mí no vayan a hacer ¿qué? Nada, de mí no hagan nada. Nadie debe hacer nada de mí, ni ídolo, ni estatua, ni pinturas, nada. A Dios en espíritu se le busca y a Dios en espíritu se le sirve. Entonces Dios es espíritu. Él nunca dijo que le celebren cumpleaños, porque el Señor es eterno. Él no tuvo principio ni tendrá fin, es eterno y no tiene principio, no tiene fin. Por lo tanto, ¿cómo se le va a celebrar un cumpleaños el 24 de diciembre? Eso es ridículo, erróneo, porque esa es la ignorancia y eso es el diablo ahí, engañando a la gente, y siempre ha tenido a la gente engañada para apartar a la gente de Dios, del camino de Dios. Y como él quiere apartar a la gente del camino de Dios, se ha inventado todo esto. Y la gente, porque el regalito y la comida, qué lástima de esa comilona que hacen. No, pues qué lástima de esos tamales, de esos buñuelos, empanadas, bizcochuelos, arepuelas, ¿cómo es? Bueno, y por allá en otros países, no sé, en el Centroamérica, yo no sé qué también tanto hacen, qué comilonas, ¿no? Y entonces el regalo, no, yo me voy a morir si no como esa noche y no me dan un regalo, no puedo vivir en todo el año, porque pareciera que se estuviera muriendo de hambre, ¿no? Pareciera que nunca se hubiera vestido porque entonces le hizo falta el regalo. A veces la gente es así. La gente se deja comprar por un deseo, por un regalo, se deja comprar por una comida. Y nosotros debemos es amar a Dios y dejar todo esto.
Otro día vamos a comer, si usted quiere tener una comilona, pues celebre su cumpleaños y hace una comilona y invite a todos los que quieran en su cumpleaños. Pero nunca vayamos a inmiscuir la obra de Dios en todas estas fiestas y creencias y cosas que el mundo está haciendo. Aquí Dios le decía a Moisés, enséñele al pueblo que no hagan lo que las demás naciones hacen, porque las demás naciones hacen abominaciones y por eso yo los deseché de mi presencia. Hoy también Dios dice lo mismo de nosotros, que si nosotros no salimos de esas abominaciones las cuales practicábamos en la antigüedad, y si por completo no nos despedimos y abandonamos y dejamos todo esto, pues Dios nos desecha también. Y nosotros estamos aquí con el anhelo, con la esperanza de lograr vida eterna y lograr que Dios nos use, nos dé dones y nos dé una vida feliz. Mientras que vivamos, seamos felices. Entonces hay que abandonar todo esto. Hay que cuidarnos y enseñarle a la gente, enseñar a nuestras familias. Ustedes no tienen por qué avergonzarse de su identidad espiritual. Usted no se avergüence ante su familia, amistades, quien quiera que sea, no se avergüence. Usted de buen ejemplo, buen testimonio, y usted, la gente le descubre, usted es cristiana, sí, usted es seguidora de Dios. Usted es un seguidor de Dios, usted tiene a Dios. ¿Pero por qué descubrió? Bueno, por tu buen ejemplo, por tu buen testimonio, porque usted se le ve feliz, trabaja bien, es responsable, honrado, cumple con sus deberes, cumple con todo. ¡Qué honestidad, qué sinceridad! Usted es una persona íntegra. ¿Cómo no voy a descubrir yo que usted tiene a Dios en su corazón? Eso es el testimonio y eso es lo que nosotros debemos vivir y hacer delante de Dios. No decir, no, es que yo soy cristiana, o colocarme aquí un aviso que diga soy cristiana. No. Mi testimonio, mi buena manera de vivir son los que van a testificar con la gente del mundo quién soy yo. Amén. Es eso, hermanos. Es eso, es que todo eso se tiene que percibir. Tuve la oportunidad por allá de contratar a unas personas del mundo para un evento y entonces las personas no sabían quién era yo, pero con el saludo y con hablar y el tratarlas 5 minuticos, dijeron, esa señora se ve que es importante, esa señora se ve que es buena. Así dijeron, en 5 minutos captaron eso de mí, el testimonio, hermanos. La forma de uno ser su testimonio, eso es lo que la gente del mundo va a decir de nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué nos vamos a avergonzar de callar de, que me da vergüenza que digan que yo voy a una iglesia, me da vergüenza que digan que yo leo Biblia, me da vergüenza decir que yo soy cristiano? Claro, denos vergüenza si estamos dando mal testimonio, ¿no? Eso sí, yo digo soy cristiana y doy mal testimonio, no, eso sí me da vergüenza, entonces yo prefiero que no sepan quién soy. Pero hermanos, el testimonio, el ejemplo, hay que cambiar, hay que agradar a Dios, hay que hacer la voluntad del Señor y leer mucha Biblia para que usted aprenda y le enseñe a la gente que viene. Señale a la gente reciente cómo tienen que vivir delante de Dios, cómo tenemos que vivir. Ahora sí yo les voy a dar la oportunidad a ustedes para que ustedes hagan preguntas. Hermana, buenas noches. Aquí sí, hermana. ¿Cómo está, hermana? Para nosotros es un gusto tenerla aquí, estamos muy felices. Usted ahorita nos decía que ojalá pudiera venir más seguido, pero yo le digo, hermana, que escuchando su voz a través de los parlantes, yo me siento con los estudios bíblicos como si usted nos visitara todas las semanas. Y le doy las gracias por el esfuerzo que usted hace, porque es muy grande y usted es un ejemplo muy grande para nosotros. Y le doy las gracias al Señor porque le da el vigor para hacer esa labor tan bella que usted hace por todos nosotros y porque, con todo respeto, cada día la tiene más hermosa, hermana. Gracias. Hermana, mi pregunta es, digamos que personal. Básicamente, hermana, yo quisiera que, si usted fuera tan amable, nos enseñara un poquito acerca del llamamiento que Dios nos hace y la fidelidad hacia el Señor. Entonces, hemos visto muchos ejemplos de pronto de personas que vienen a la iglesia, que reciben profecía, que salen encantados, fascinados, pero de pronto no vuelven. Hemos visto ejemplos de personas que vienen a la iglesia,
se congregan, buscan del Señor y llega un punto en el que no vuelven más después a la iglesia. Y hemos visto personas que ya le sirven al Señor, que tienen los dones espirituales o que tienen cualquier labor que el Señor les ha puesto en sus manos, y después de pronto puede que, no sé, se cansen o pasen por cualquier circunstancia y ya no vuelvan a la iglesia. Entonces, bueno, no nos preocupemos por eso, no nos desanimemos, que eso es natural, eso sucede. Recordemos la parábola de la semilla. La parábola de la semilla el Señor enseñó que había un hombre que regó semilla en el camino, ¿no? Y que, digamos, el sembrador dice que salió a sembrar y entonces él empezó a regar toda la semilla para que creciera el trigo. Y dice que de esa semilla que él tiraba vacía a lo lejos en el piso, dice que una parte cayó en el camino, otra parte en piedras, ¿no? Otra parte en espinos y abrojos y otra parte en buena tierra. Eso. Entonces dice que la que cayó en el camino, pues las aves del cielo llegaron y se desapareció inmediatamente. La que cayó sobre las piedras nació, ¿no? Nació, pero como no tenía, digamos, no tenía tierra para que sus raíces, ¿no?, se alimentaran o se cimentaran, entonces dice que duró un poquito tiempo y murió también. La otra de los espinos y abrojos, dice que los espinas y los abrojos le robaron todo el alimento a la pobre planta y también la ahogaron, y entonces ella pues duró un tiempo, duró más que la que nació en las piedras, pero de todas maneras también murió. Esas semillas no crecieron. En cambio, hubo a las que llegó a la buena tierra, dice que dieron 60 y 70 y a 130 por uno, ¿fue? ¿O al 100? ¿Al qué? Al 100 por uno. Gloria a Dios. No nos desanimemos, hermanos, porque eso es normal y natural. Solamente nosotros, ¿qué hacemos? Cumplimos nuestro deber. Dios nos dice, evangelice, predique, enseñe, hable de mi palabra, ¿no? Eso hacemos. Y se les profetiza, se le profetiza a la gente viene, todas las veces que hay culto de enseñanza hay gente por primera vez. Y si esa gente viniera y se quedaran, pues yo creo que no habría ni siquiera en un coliseo ni en un estadio espacio para meter a la gente. Entonces, bueno, la gente viene, se emociona y se van. Eso, las emociones como la que se nació en la piedra, una emoción momentánea. La de los abrojos, otra emoción un poquito más duradera. Y las piedras en las que las aves se comieron ahí en el camino, pues vinieron, escucharon la palabra de Dios, escucharon la profecía y bueno, y se fueron y ya no le dieron importancia. Las aves se comieron la semilla. Eso es normal, pero eso es problema de Dios. Dios es el que permite a quién trae, a quién convierte y a quién no. A quién va a bendecir y a quién no. Y el Señor Jesús dijo, muchos son llamados, pero pocos. Y también dijo el Señor, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero la que lleva a la vida eterna es ¿qué? Angostica, estrecha, y dice, y muchos y muy pocos son los que ¿qué? Hallan esa puerta. Entonces, hermanos, ya basados en eso, todo lo que sucede aquí, por eso digo, nosotros somos orgullosos, privilegiados, estamos aquí, que el diablo nunca nos vaya a sacar de su iglesia, que sigamos firmes hasta el día de nuestra muerte, hasta el final, ¿ve? Eso, que seamos esa semilla que da al 100 por uno. Entonces, hermanos, de eso, trabajémosle al Señor y Él sabrá a quién salva y a quién no salva. Pero eso sí, nosotros aferrémonos al Señor para que el diablo no nos vaya a sacar de la iglesia. Y paciencia, mucha paciencia con la gente, y de igual forma la gente que viene por primera vez hay que recibirla con cariño, y de entre 1000 que vengan se quedarán 2, pero bueno, Señor, ahí hacemos el trabajo. Una pregunta, sí, hermano. Sí, buenas noches, hermana María Luisa, Dios la continúe bendiciendo y bienvenida nuevamente a la iglesia de Orlando. Bueno, mi hermana María Luisa, ¿me permite hacerle 2 preguntas, por favor? Sí. La primera pregunta que tengo es sobre el Evangelio. Yo busqué el significado de la palabra Evangelio y según el diccionario, la Real Lengua Española,
el Evangelio significa buena nueva, buen anuncio o buena noticia. Y teniendo esto en mente, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo y le reveló muchas cosas a él, entre ellas el Evangelio. Por esto lo que dice en Romanos 2:16 es la pregunta mía en ese capítulo. Y dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Esa es mi pregunta, hermano. Por eso, su pregunta es que... O sea, ¿qué es el Evangelio que le dio la... Por eso, Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas fue que el Señor dijo: crean en mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio. Y esas buenas nuevas son las que los apóstoles y nosotros hoy estamos predicándole a la gente, enseñándole a la gente de que el Señor Jesucristo pues es el camino que lleva a la vida eterna, pero que el Señor Jesucristo dejó también sus mandamientos, pues que son los mismos que Dios le dio a Moisés. Los mismos mandamientos, pero hoy la diferencia también entre esas buenas nuevas es que el Señor Jesús dijo: pero mi Espíritu Santo estará con los creyentes, con los que me siguen. Estará el Espíritu Santo con ellos para siempre y les enseñará, los guiará, los ayudará. Qué hermosas buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas, la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a la gente, las buenas nuevas. En mi iglesia Dios se manifiesta, Dios habla, Dios existe, hace milagros, señales y nos habla por profecía, por sueños, visión. Esas son las buenas nuevas. ¿Es eso? Sí. Bueno, hermano. La otra pregunta también, por favor. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que conocemos como el rapto, después de eso, ¿qué va a pasar con las personas que se quedan en el mundo, que no llegan al rapto? Bueno, pues ahí en Apocalipsis más o menos habla el Señor, ahí habla que la gente pues sigue viviendo su vida común y corriente, su vida de pecado. Ya Dios no se manifiesta en ningún sitio. La gente ni se dará cuenta porque siguen viviendo en su pecado, pero eso sí no habla Dios. ¿Cuánto tiempo va a estar la gente así sin Dios? ¿Cuántos años? No dice. El asunto es que el Señor dice que lo más importante es que nosotros estemos ese día cuando el Señor viene en las nubes por su iglesia. Bien sea vivos o muertos, dice que todos subirán a la presencia del Señor. Y ya de lo demás, pues ahí dice que el Señor va a estar gobernando y gobernará y la gente sigue el transcurso de su vida hasta que llegue el final, que no sabemos tampoco cuánto tiempo dure, porque eso ya son misterios y cosas escondidas de Dios que no le va a revelar al ser humano. Pero nosotros con tal de tener a nuestro Dios en toda nuestra vida y disfrutar los dones, disfrutar las bendiciones, pues eso es, nosotros vivimos por ello y para ello. Sí, seguimos con preguntas. Ana, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Hace un año que usted nos visitó, usted nos dijo que nosotros éramos como ángeles. Hermana, ¿qué sucedió con aquella conciencia? ¿Y qué pasó? ¿Cómo no tenemos recuerdo de aquello? ¿Usted nos podría enseñar un poco, por favor? No tenemos recuerdo de antes de Adán y Eva, de antes de la creación o cómo, hermana. Porque nos dijo usted que éramos como ángeles. Pues seremos como ángeles, pero ya después de la muerte, en la eternidad. Porque allá el Señor dice porque a él le preguntaron que había un hombre que había tenido 7 mujeres y que allá en la eternidad, que entonces, ¿quién iba a ser la mujer de él? Y el Señor le dijo, pues allá ni se van a casar, ni nadie se va a dar en casamiento allá en la eternidad, porque allá todos seréis como ángeles. Eso fue lo que el Señor dijo, seréis como ángeles. ¿Cómo, hermana? En la creación. Antes de la creación. Antes de la creación, pues nosotros éramos espíritus, nosotros no nos acordamos nada, porque precisamente eso es lo bonito que Dios hace, que no recordemos eso, porque si no, si así con la vida que tenemos a veces ya vivimos cansados, ¿qué tal recordando antes de la creación? Dios es perfecto.
Dios es perfecto. Lo que Dios hace es perfecto. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga. Bueno, hermana. Buenas Seguimos, noches, sí, hermana. Que Dios me la continúe bendiciendo. Esta noche quería contarle que tengo 4 años en la iglesia y estos han sido los mejores años de mi vida. Por eso quiero darle la honra y la gloria a Dios. Mi pregunta es acerca de la enseñanza de hoy, de esta noche, de la idolatría. Sí, hermano. Este año yo viajé a visitar a mis familiares y cuando llegué a la casa de ellos están en otra religión que adoran ídolos. Y cuando llegué, ellos tenían un cuarto reservado para mí. En ese cuarto había muchos ídolos y mi corazón no me dejaba quedarme en ese cuarto. Yo no podía, yo decía, no, ¿cómo yo puedo quedarme ahí con todos esos ídolos? Me sentía como que le iba a fallar al Señor y me quedé en la sala. Y quería que me enseñara acerca de eso, cómo nosotros... Pues usted lo que debió haber hecho es que cuando ya se fueran todos a dormir y usted también cierra su cuarto para dormir, quita todos esos ídolos y los ponía debajo de la cama. Sí. Los metía ahí bien escondiditos debajo de la cama y el otro día se los ponía otra vez ahí para no ofender a la gente. Hermana, que Dios me la continúe bendiciendo. Bueno, sabiduría ante todo, hermana. Bueno, sí. Seguimos, preguntas, sí. Buenas noches, hermana. Estamos muy gozosos de recibirla acá en Orlando y de verdad que para nosotros es una gran alegría. Yo le quiero hacer esta pregunta en Daniel. Yo sé que estaba explicando sobre la abominación. Yo siempre leo, yo sé que son visiones que Dios le dio a Daniel, pero casi siempre habla del final, pues del final. Entonces yo siempre me cuestiono y me hago estas preguntas y desde Daniel capítulo 12 tengo más o menos 3 preguntas. Daniel 12. Daniel 12. Sí. 7 y 11 y también habla en Mateo también de la abominación desoladora y en Marcos, pero quisiera leerle el capítulo 12 para hacerle estas preguntas. Sí. Bueno, permítame, hermana. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esta es una de las preguntas que yo quisiera, pues yo sé que Dios no le... Eso fueron los misterios que Dios no le quiso revelar a lo último a Daniel, pero él vio todas las visiones. Y entonces yo mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
Los limpios procederán... Los impíos. los impíos, perdón, sí. Procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad hasta el fin de los días. Bueno, ahí el Señor le habló en puro misterio a Daniel, Sí. porque esto de los días, eso es simbólico. Ese es el tiempo de Dios, no de los hombres. Y aquí en el verso 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Está hablando del evangelio, de la predicación del evangelio y de la conformación de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso dice que los impíos procederán impíamente, que sí se levantaron en contra del Señor, los mismos judíos, en contra de él. Dice, y ninguno de los impíos va a entender, y así sucedió porque ellos, cuando el Señor Jesús empezó a predicar el evangelio, ellos no entendieron, sino que lo desecharon, lo crucificaron. Ellos no entenderán. Dice, pero los entendidos, es decir, los que sí creen y aceptan al Señor y creyeron en el evangelio de Cristo, ellos sí comprenderán. Aquí está hablando este capítulo 12, habla de eso, de la predicación del evangelio, habla de cuando el Señor Jesús venga en las nubes y va a recoger su iglesia, habla también una parte del fin del mundo, cuando el Señor va a juzgar a los buenos, a los malos, habla de todo eso en este capítulo 12. De todos estos temas está hablando, solo que nosotros no podemos irlos a llevar en secuencia, porque además hay mucho misterio ahí, pero habla de eso, de la obra evangelizadora, del día que el Señor venga en las nubes por su pueblo, y también del fin del mundo, cuando el Señor aparta a los buenos, los malos, cuando dice que en Apocalipsis que a la gente mala que no creyó en Dios, los impíos también, dice que irán al lago de fuego junto con el diablo y la muerte también. Entonces eso es lo que Dios le mostró aquí a Daniel, que él tampoco entendió, ¿no? Y Dios tampoco no le quiso explicar, porque le dijo que eso estaba sellado y que eso era para el tiempo que ya Dios comenzara a actuar. Pero aquí nosotros sí estamos viviendo ya parte de este capítulo 12, porque ya estamos viviendo en el evangelio del Señor. Sí, entonces ahora tenemos que tratar de que se nos cumpla aquí cuando dice en el verso 13 que Dios le dice a Daniel, tú irás hasta el fin. Y el Señor decía, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros tenemos que procurar, y es que debemos llegar hasta el final de nuestros días buscando a Dios y agradando a Dios para poder tener nuestra salvación. Entonces aquí dice que Él le daba su heredad hasta el fin de los días a Daniel. Bien. Bueno, Luisa, seguimos. buenas noches. Sí, hermano. Es un privilegio para mí y para todos mis hermanos el que la hermana esté aquí, una bendición muy grande, le doy gracias a mi Dios. El Señor en una profecía hace mucho tiempo me dijo que estaría en una fiesta espiritual en la cual tendría oportunidad de hacer unas preguntas y que a través de ellas la hermana me bendeciría con unas liberaciones. En el libro de Isaías, en el capítulo 22, exactamente en el párrafo 20-21 al 25 dice... Isaías 22, ¿no, hermana? Isaías 22, hermano. Uh-huh. Dice, ¿Párrafo qué? 20 al 25. Sí. Yo allí, y por favor, hermana, corríjame si estoy equivocada, encuentro una similitud con este Isaías 22 y Apocalipsis 3:7. Dice aquí así: y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu alabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nada cerrará, cerrará y nada abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros.
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Mis preguntas son las siguientes. En el párrafo dice, en aquel día, en el 20 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcias. Yo entendería que la llave se la entrega a nuestro Señor Jesucristo, donde habla en el párrafo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nada cerrará. Mi pregunta sí, ahí habla del Señor Jesucristo, sino que está hablando de una forma, de una manera metafórica, ¿no? Porque no está diciendo Jesucristo, está diciendo Eliaquim. Sí. Eliaquim fue un personaje que existió, pero reunió ciertas condiciones espirituales en las que Dios lo usó a él para mencionar a Cristo Jesús como usándolo a él. Y el Señor todo esto lo hizo con el propósito que los incrédulos, los rebeldes y los necios que no quisieran creer en el Evangelio del Señor, cuando leyeran estas cosas no las iban a comprender, no las entendían. Dice que solamente iba a entender el que cree, el que confía y acepta al Señor es el que cree, el que entiende. Pero a los incrédulos, eran los impíos, y ellos, como fueron incrédulos, necios, rebeldes con el Señor, dice que ellos nunca entendieron estas escrituras, y por eso ellos desecharon al Señor Jesús. Pero Dios lo hizo con ese propósito, porque el Señor dijo que ellos no merecían que entendieran con tanta facilidad las escrituras y se convirtieran a Dios tan fácil y ganaran las bendiciones tan fácil, puesto que habían sido rebeldes, necios, y que como no lo merecían, Dios les puso, habló a través de figuras, metáforas, alegorías, para que solamente entendiera aquellos que verdaderamente eran sinceros y tenían un corazón recto con Dios. Ellos eran los únicos que iban a entender estos misterios aquí escritos. Y por eso es que el Señor, pero está hablando todo del Señor Jesucristo, inclusive está hablando ahí de la crucifixión que él vivió. Se refiere, perdón, hermana, sí. A eso es que se refiere a la crucifixión. Sí, también, ahí también se refiere a la crucifixión, sí. Se refiere al Evangelio y se refiere que el Señor Jesús quitó la ley de Moisés para que entrara en función, en apogeo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, hermana. Una última pregunta, hermana. En el mismo Isaías 20, dice así, Isaías 23, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán en Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria, y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. ¿A qué se refiere esos todo esto 3 son años? Profecías que el Señor le dio a estas naciones a través del profeta Isaías, porque estas naciones se prestaron para ir en contra del pueblo de Israel a hacerle males, a destruirlos. Y Dios permitió que esas naciones fueran con sus ejércitos a atacar a los israelitas. Pero entonces Dios también castigó a estas naciones, porque ellos también fueron los promotores de que el pueblo de Israel se extraviara por todas las abominaciones y toda la idolatría. Entonces Dios los usó para castigar a los israelitas, y luego Dios los castiga a ellos. Entonces, también son castigos físicos que ellos recibieron, pero que aquí Dios los describe como algo simbólico. Digamos que ellos iban a los dirigentes, los principales de esas naciones, iban a estar sufriendo vergüenzas por causa de haber sido ellos cómplices de, primero, perseguir al pueblo de Israel, y luego también enseñarle a los israelitas las abominaciones, la idolatría y el pecado. Entonces Dios hizo todas estas cosas a la vez, castigaba a los unos y a los otros con ellos mismos.
entre ellos mismos los castigaba. Entonces Dios les habla de esa forma y les daba esas profecías, y esta gente escuchaba las profecías y no las entendían. Ni las entendían, ni mucho menos tampoco no se arrepentían, ni buscaban a Dios. Pero cuando ya se cumplió, porque todo esto se cumplió ya cuando estaban viviendo viviendo pues esas etapas de persecución, porque Dios fue los mismos ejércitos de una nación contra otra. Entonces Dios pues les ponía otra nación que viniera contra ellos, y por eso eran las guerras. Por eso es que se ven muchas guerras entre estas naciones, y guerras y solo guerras, porque eso fue lo que Dios les puso a ellos, los incitó para todo esto como castigo para todos ahí eran castigados ahí por el mal que todos habían hecho en cierta manera, los unos directamente, los otros indirectamente. Entonces así Dios también a cada nación le envió su castigo. A Babilonia la castigó, a Egipto los castigó, porque el pueblo de Israel estuvo allí 430 años esclavo. Pero Dios quiso castigar también al pueblo de Israel y tenerlo esclavo allí, y a la vez lo sacó y después castiga a Egipto. Eso era lo que hacía Dios, y todo eso pues es respetable lo que el Señor haga. Hoy en día en nuestra vida espiritual, también si hoy en día en la iglesia, los creyentes, si hay gente que no quiere ser sincera o recta con Dios después de que Dios le hace promesas, después de que Dios le hace amonestaciones y le enseña, le corrige, le dice siga, busque, yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar, confía, cree. Y la persona de pronto es necia, rebelde y sigue en su pecado, persiste en su pecado y no quiere arrepentirse. Entonces Dios también usa a otras personas, las usa para venirse o a otras situaciones o circunstancias, las usa para venirse en contra de estos creyentes necios y rebeldes, incrédulos. Y sufren las consecuencias, y la persona sufre las consecuencias, sufre toda la tribulación. Pero después Dios castiga a esos otros medios que usó para venirse contra el creyente, Dios los castiga. Así hace el Señor de esa forma. Eso es lo que Dios hace. Pero bueno, todo lo que Dios hace es respetable. Por eso es que nosotros debemos ser hijos obedientes, hijos sumisos. Dios nos da ejemplo de un padre de familia que tiene sus hijos y que sus hijos son muy obedientes y sumisos y respetuosos con sus padres, pues ellos nunca van a sufrir y sus padres los van a amar siempre y nunca sufren. Pero sí, esta familia, hay algunos hijos rebeldes que se van en contra de los padres, no obedecen, entonces sus padres también los van a tratar fuertemente, van a tomar represalias contra estos hijos necios. Entonces dice que así es nuestro Dios con nosotros, que por eso nosotros seamos buenos hijos, obedientes al Señor, no le demos motivo al Señor de que Él nos vaya a castigar, nos vaya a dar látigo. Es eso. Bueno, y los castigos pues no son físicos, ¿no? Porque lo que Dios nos da es enfermedades, necesidades, tribulaciones, tristeza, amargura, accidentes, bueno, tantas cosas que de pronto Dios deja sola a un hombre y a una mujer por ser necios y rebeldes con Dios. Entonces hay tantos medios para que Dios nos castigue. Nosotros, ¿para qué vamos a buscar el castigo del Señor? Busquemos más bien la bendición del Señor y no el castigo. Seguimos adelante. Good evening, sister. Thank you for coming. And I have a question, not from the Bible, but a personal one. And buenas noches, hermana. Muchas gracias por su visita. Yo tengo una pregunta personal, no de la Biblia. Being new in the church, I think a lot of people may have a similar situation. And God tells you to open your heart more. Yo siendo reciente en la iglesia, y yo creo que muchas personas que son nuevas en la iglesia de pronto tendrán la misma pregunta ¿cómo debo abrir mi corazón o disponer mi corazón para Dios? And asking how do we fight to do that, or examples to do that better, or
me gustaría que me explicaras cómo debo luchar para lograr eso y si me puede dar consejos acerca de eso. ¿Acerca de qué, hermano? A ver, el que está haciendo la interpretación. De cómo puedo abrir mi corazón para Dios. Es que los que hacen la interpretación tienen que poner de su parte, ¿no? Tienen que poner de su parte y ayudarle a la persona a dar bien la interpretación para que la frase sea con sentido. Porque, pues, el problema de los idiomas, ¿no? Pero entonces el que hace la interpretación tiene que acomodar muy bien la pregunta en el idioma para poder ser entendible. No limitarse solamente a traducir palabra por palabra que se dijo en el otro idioma. No sé si me haga entender. Amén. Bueno, le entendí que decía que cómo hace para disponer el corazón a Dios, para abrir el corazón a Dios. Oh. Que cómo hace para disponer a Dios el corazón. God says to open your heart more. How do you open your heart more? Cuando Dios me dice que debo abrir mi corazón más, Ajá. ¿Cómo puedo abrir mi corazón más para Dios? De muchas maneras, hay muchas maneras para uno decir que abre su corazón para Dios. Primero uno tiene que tener buena voluntad, deseo de conocer lo de Dios. Y ese deseo de conocer lo de Dios, entonces entra en mí la curiosidad de leer la Biblia. Empiezo yo por leer la Biblia, porque quiero conocer a Dios, quiero conocer lo de Dios, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga para agradarle. Entonces el primer paso mío es leer, y comienzo a leer y a leer y a leer hasta que yo encuentre muchas respuestas, hasta que yo diga, bueno, Dios está haciendo con este personaje, le está diciendo a este personaje que las cosas son de esta manera, de aquella, que haga esto, que deje de hacer aquello. Y que hay que orar, y uno va a encontrar oraciones, uno encuentra palabras de alabanza, uno encuentra muchas cosas en la Biblia en ese momento que está uno tratando de descubrir qué es lo que yo quiero entender de Dios. Entonces yo comienzo a amar a Dios. A veces nosotros podemos comparar qué es amar a Dios o qué es amar a Dios sobre todas las cosas, cómo es complacer a Dios o agradar a Dios. A veces uno lo puede, aunque no hay nada comparable, pero bueno, para uno medio entender, comparemos con una pareja que se ama, ¿no? Un hombre y una mujer se aman. Entonces, el hombre hace todo lo posible por agradarla a ella, porque la ama, entonces él quiere agradarla, quiere concederle lo que pida, atenderla, ser detallista, hacerle regalos, darle obsequios, invitaciones, flores, palabras bonitas, o cartas, papelitos, todo eso. Ella también entonces con él lo mismo. Entonces él también, él le dice, a mí no me gusta que hagas esto, que hagas lo otro, que vayas, que vengas, no me gusta. Entonces ella dice, sí, yo quiero agradarte. Entonces, lo que tú me digas, entonces, ¿cómo quieres que me vista? ¿Cómo quieres que haga las cosas? ¿Cómo quieres que estés? ¿Sentada, parada, de pie? Entonces, yo me estoy aquí sentada, ¿tú quieres que esté sentada? Que no me ría, que sí me ría, que me vista de esta forma. Entonces, ella quiere agradarlo a él en lo que él le exige porque está enamorada, porque ama. Entonces, no, yo quiero agradarle. Entonces, uno dice, humanamente, una pareja se esfuerza por agradarse el uno al otro, y cada uno sacrifica muchas cosas, ¿no? Cada uno sacrifica muchas cosas para agradarse, para demostrar el amor, el cariño. A veces hay problemas de familia, entonces ella le dice, no me gusta que vayas mucho donde tu familia, él no me gusta que estés con tu familia, está bien, no voy a estar tanto con mi familia, voy a estar contigo, y así. Entonces, todos esos sacrificios, todos esos esfuerzos es para demostrar amor, cariño, para demostrar quiero agradarte, y viceversa. Con nuestro Dios
nosotros qué no debemos hacer para demostrarle a Dios que lo amamos, para demostrarle al Señor que queremos agradarle, que yo qué debo hacer para agradarle, pero como a veces no sé lo que Dios quiere de mí, entonces yo leo la Biblia y en la Biblia voy aprendiendo, Dios quiere que yo haga esto y yo esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer porque yo quiero agradar a Dios. Porque yo amo al Señor y quiero agradarlo en todo, entonces yo comienzo a investigar y a profundizar en la Biblia y a profundizar en la doctrina que yo escucho y hacer las cosas mejores y hacer todo lo mejor que yo pueda hacer para agradar a mi Dios. Y de esa manera yo estoy abriendo mi corazón para el Señor, porque quiero agradar a Dios, quiero disponerme para Él. Quiero aprender. ¿Qué es lo que el Señor me dice que deje? Que deje las iras. Que deje la ambición. Que deje el egoísmo. Que deje el orgullo. Sí, Señor, yo voy a dejar el orgullo porque te amo, porque quiero agradarte. Sí, Señor, yo voy a dejar de ser ambicioso. Yo voy a dejar de ser egoísta o envidioso. Sí, Señor, yo voy a dejar de ser eso porque quiero agradarte, Señor. Yo quiero cambiar. Quiero cambiar, Señor. Si eso no te gusta, yo quiero cambiar. Quiero agradarte en todo. A eso le llamamos abrir el corazón para Dios. A eso le llamamos disponernos para Dios. Cuando nosotros nos esforzamos y nos sacrificamos en quitar cosas que hacemos o pensamos o decimos, cosas que nos producen placer y que no le conviene para el Señor, entonces yo abandono eso, me sacrifico por agradar a mi Señor. Ahí estoy abriendo o disponiendo mi corazón para Dios. Es eso. Entonces Dios quiere de usted que tenga usted los dones espirituales. Dios quiere que usted reciba los dones espirituales o ya los tiene, los dones espirituales. ¿El hermano ya los tiene? No. Hace el favor y le pregunta. No, todavía no. No, bueno, entonces Dios quiere que usted reciba los dones espirituales porque Dios se va a agradar de usted cuando usted busque el bautismo con el Espíritu Santo, los dones para imponer manos a la gente y para aprender doctrina. Eso es lo que Dios quiere y eso se llama abrir el corazón para Dios. Bueno, ojalá que haya entendido. Ojalá que haya entendido. Una última pregunta. Hermana María Luisa, muy buenas noches. Es una alegría para mí tenerla. Bienvenida a Orlando una vez más. Cada vez que usted viene me llevo muchas sorpresas de su palabra y su enseñanza y el Señor pone mucha alegría al verla, me ha enseñado al verla y al recibir su palabra. Hermana María Luisa, yo le quería preguntar, perdón la ignorancia, tal vez una pregunta que tal vez la relacioné con la enseñanza de hoy noche, pero ha sido una pregunta que en mi interior, en mi corazón siempre he traído. Y tal vez tiene relacionado con la enseñanza de usted. Yo como vivo aquí en Estados Unidos hace algunos años, tengo mis padres y mi familia que vive en Ecuador, soy de Ecuador y... siempre me he preguntado que tal vez el momento, soy hijo mayor y siempre me he preguntado, tal vez me estoy afligiendo en vano, no sé cómo reaccionar, cómo dar testimonio ante el Señor, agradar al Señor el día que mis padres o mi familia inmediata parta, ya que mis padres ellos no asisten a la iglesia, ellos practican otras creencias también y a veces yo veo a mi padre una vez como que me dijo, mira, tus abuelos murieron y nunca fuiste a visitarlos al cementerio, creencias que tal vez ya nosotros no las practicamos, pero siempre mi pregunta ha sido cómo yo, para agradar al Señor, después de que ellos partan, yo tendría que participar en sus últimas voluntades, sus creencias, obviamente no participar en sus fiestas, pero qué es el testimonio que yo debo dar, y después de eso pues obviamente que hay los compromisos legales. Pues le pongo un ejemplo muy ridículo de decir limpiar la tumba, yo no sé hacerse de esos cargos, yo no sé si estoy faltando al Señor como usted debe decir. No, ahí usted no, porque esos son ya asuntos que hay que hacer, que son trabajos que hay que hacer, ¿no? Porque de todas maneras a la persona que fallece pues hay que enterrarla, no hay que hacerle un funeral.
Pero usted solo es el único que está en la iglesia, de su familia. Sí, de mi familia. Bueno, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso, que el día que sucedan las cosas, todo eso se va dando en su tiempo, y cuando ya eso suceda, ya usted va a estar haciendo las cosas de lo que hay que hacer. No se preocupe por eso. Dios no lo va a juzgar por esto. Usted sabe que usted tiene una convicción, una seguridad en el Señor, que confía en el Señor, que ya sabe que todos los rituales que la gente haga, pues que eso pues ya no vale la pena. Pero usted no se preocupe, no le vaya a decir a su familia, no les critique, porque usted es solo contra todos. Simplemente que usted lo hace, asiste prudentemente, si puede asistir, con prudencia, y déjelos y respételes a ellos que hagan las cosas. Usted se aparta un poquito y en su corazón no hay nada de estas cosas. Entonces Dios va a ver y va a considerar su situación. Así que por eso no se preocupe. Busque lo espiritual, lea la Biblia y busque al Señor, que Dios se encargará más bien de guiarlo, de orientarlo, de enseñarle muchas cosas. Pero sí puedo asistir y hacerme cargo de los deberes legales. Claro que sí, usted puede asistir, claro, usted puede asistir. Eso no es pecado, eso no tiene nada que ver. Gracias. Lo único es que usted no se va a arrodillar allá ante la estatua y claro hacer los rituales que ellos hacen. Usted no lo va a hacer, pero usted va a ir allá a asistir, a acompañar a su familia, por su ser querido que mi familia, fallece. Mis hijos que asisten aquí a la iglesia, ellos pueden atender en este caso. Sí, también eso, todo con sabiduría y con prudencia, pues Dios tampoco, ¿quién más sabio que nuestro Dios en las cosas de nosotros los humanos? Pues también Dios, Él a veces tiene cierta consideración con nuestras situaciones que vivimos. Lo importante es que nuestro corazón con Dios. Es eso. Bueno, gracias, hermanos, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a estar orando al Señor. Y no olviden, gracias. No olvidar, hermanos, leer la Biblia, por favor. No les dé pereza. Yo sé que aquí en este país a veces el tiempo es oro, el tiempo es muy limitado, pero de todas maneras usted saque tiempo para el Señor. Saque tiempo para leer la Biblia, porque así usted va a entender mejor la doctrina, y cuando usted ve los estudios bíblicos ya va a comprender con mucha facilidad, porque ya usted tiene un conocimiento general de la Biblia. Hay que leer la Biblia, que uno la entiende al principio generalmente, pero eso es tan importante, y Dios se agrada cada vez que Él ve que nosotros estamos meditando en su palabra. Y les deseo pues que el Señor esté con ustedes, que los siga ayudando, que los bendiga, que les dé los dones espirituales. Hoy en nuestra oración le vamos a pedir al Señor que Él se manifieste con lo espiritual en nuestra vida, y que sigan adelante los hermanos, y que Dios les bendiga grandemente. Vamos a estar orando. Padre Santo, bendito Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu misericordia, tu amor, por tu respaldo, por tus promesas, por tu palabra santa, por tu manifestación. Gracias porque tu Santo Espíritu está con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, porque todas aquellas cosas que tú has prometido desde el principio has estado cumpliendo día tras día. Por eso nosotros no dudamos de ti, por eso sabemos que tú existes, que tú eres poderoso y misericordioso. Enséñanos cada día, Señor, cada día que pasa, enséñanos tus caminos, enséñanos tu palabra, y ayúdanos a seguir adelante para poder poner en práctica todo lo que leemos, todo lo que aprendemos, todo lo que tú nos enseñas. Guíanos, Señor, oriéntanos, Señor, y corrígenos siempre, y ayúdanos, Señor, llévanos de tu mano, Padre Santo, siempre llévanos de tu mano, y ayúdanos en todos los momentos de nuestra vida, en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, de angustia, de dolor, de peligro.
Tu mano poderosa sea con cada uno de los hermanos, de las hermanas, con cada una de las personas que están aquí, con todos nosotros, Señor. Nunca nos dejes, nunca nos abandones. No te apartes de nosotros, Señor. Ayúdanos y enséñanos siempre, y pon en nuestro corazón el anhelo y el deseo de servirte, de amarte y de seguir adelante, Señor, en este camino hermoso. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos la alabanza, la honra y la gloria. Y también, Señor, pedimos que tú extiendas tu mano en esta noche y que tú seas libertando y que tú seas cortando estas enfermedades, quitando toda enfermedad física, toda enfermedad psíquica. Quita, Señor, todo producto de brujerías, de hechicerías, de maldiciones. Destruye toda obra del maligno y liberta a cada uno, Señor. Da limpieza, da sanidad, rompe cadenas, rompe ligaduras y ataduras, destruye la obra maligna y liberta, Padre Santo. También extiende tu mano y envía, Señor, el Espíritu Santo. Envía el bautismo con el Espíritu Santo. Envía los dones espirituales para las personas que ya recibieron el Espíritu Santo. Manda tu poder, manda fuego de lo alto. Manifiéstate, Señor. Bautiza, Señor, con el fuego espiritual. Bautiza con fuego celestial. Manda poder, Señor, y extiende tu mano, Señor, y ten misericordia, Señor, de las personas que sufren el cáncer. Tú quites toda enfermedad, mi Señor, y tengas misericordia. Tu poder sea manifestándote, Padre Santo. Tu poder sea manifestándose, Señor, con nosotros. Gracias, mi Señor, por escucharnos. Gracias, Padre Santo, por oírnos y por escucharnos. Bendito Dios Todopoderoso. Alabado tu nombre y glorificado tu nombre. Gracias, mi Señor, por la sanidad. Bendito para siempre, bendito por los siglos. Gloria, mi Señor el Rey. Poderoso Señor omnipotente, poderoso es el que vive para siempre. Gloria, mi Rey, poderoso Rey. Santo eres, Señor. Gloria, mi Señor. Gloria, mi Señor. Gloria al Todopoderoso. Gloria, mi Rey. Gloria, mi Rey. Gloria al Señor. Gloria a ti para siempre. Gracias te damos. Aleluya. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria al Señor, alabado el nombre de mi Dios. Gracias le damos al Señor por sus múltiples bendiciones. Que mi Dios me los bendiga y hasta pronto. Muchas gracias. El Señor les bendiga.